Recordemos que una investigación se divide en dos etapas grandes. La primera es lo que se podría llamar la parte metodológica, en donde se realiza la investigación a partir de lo que ha sido la revisión bibliográfica, el planteamiento de los objetivos, el diseño o de los instrumentos que se han escogido para la investigación, la aplicación de estos en la población como tal. Luego se ha obtenido los datos, los cuales han sido vaciados correctamente, se ha utilizado estadística, se han analizado estos datos, se ha cruzado información y finalmente se ha llegado a una conclusión como tal, denotando si la hipótesis de la investigación se ha cumplido o no se ha cumplido. En la mayoría de los casos esta debería haberse cumplido, ya que se ha hecho una previa revisión bibliográfica y un estado del arte. Obviamente esto en una investigación que sea cuantitativa. En una investigación cualitativa la metodología va a cambiar, pero básicamente los pasos van a ser los mismos, a diferencia de que en una investigación cualitativa no va a tener una hipótesis al principio, sino que la hipótesis a la cual se va a llegar va a ser al final de la investigación, y los instrumentos van a ser netamente cualitativos al momento de analizarse. También otra diferencia fundamental ahí va a ser el tema de la población y el muestreo, donde se va a manejar un muestreo cualitativo, el cual va a ser seleccionado en base a características específicas que el investigador haya seleccionado. Obviamente todo esto en base a elementos bibliográficos y de trabajo de campo. Entonces, al haber realizado toda esta primera parte, que es la parte metodológica de la investigación, el siguiente paso va a ser escribir el informe de la investigación. El escribir el informe de la investigación ya tiene que ver con lo que llamamos la escritura académica, y tiene que ver mucho con elementos netamente estilísticos y gramaticales al momento de escribir. Hoy vamos a tratar justamente de manera resumida estos puntos que deberían ser considerados al momento de escribir el informe de investigación de una tesis de grado. Hoy vamos a ver específicamente cómo se debería escribir la sección introductoria del informe de investigación, que va al principio del cuerpo de la tesis como tal. Lo que tenemos que tomar en cuenta en este punto, antes de entrar a la parte de escritura académica, debemos tomar en cuenta a un nivel gramatical. La introducción de una tesis de grado debe ser escrita sobre todo en presente simple o en presente perfecto, manteniendo el tiempo del presente. Acá todavía no se escribe ni en pasado ni en futuro, se debe mantener esos dos tiempos. El presente se utiliza para, el presente simple me refiero, se utiliza específicamente para describir el estado actual del conocimiento, el contexto general o el problema que aborda la tesis. Por otro lado, el presente perfecto se utilizará para referirse a estudios o avances que han ocurrido y tienen relevancia en el presente como tal. Otras características estilísticas de la introducción van a ser que esta debe estar escrita con claridad y concisión, evitar oraciones largas y complejas, ser directo y enfocarse en el tema principal. Tratar de no tener párrafos muy largos. Lo que recomienda la norma es que un párrafo no lleve más de 7 líneas, se escriba sobre todo en Time New Roman número 12 o Arial 12 con un interlineado de 1.5, en la mayoría de los casos, al menos que la institución dé un formato específico para esta parte. También se debe tomar en cuenta que el tenor del lenguaje tiene que ser un lenguaje formal y académico, y evitar coloquialismos. También se debe utilizar sobre todo la voz activa y también la voz pasiva. La voz activa para darle claridad al texto y la voz pasiva para darle mayor objetividad al enfoque. También se deben utilizar citas referenciadas utilizando el formato APA para denotar de dónde vienen estas citas, ya sean citas textuales o citas no textuales. La estructura tiene que ser lógica. La introducción debe ir de lo general a lo específico. Se debe plantear el tema general, se debe presentar el problema
o vacío en el conocimiento que se está investigando, justificar la relevancia del estudio, indicar los objetivos y la estructura del trabajo. El tono, tanto en la introducción del informe como en el resto del texto, debe ser un tono impersonal. Se prefiere evitar el uso de la primera persona y utilizar expresiones como, por ejemplo, este estudio aborda, en vez de decir yo abordo. Ahora vamos a ver los pasos fundamentales que se deberían seguir al momento de escribir directamente la introducción de una tesis de grado, tomando en cuenta todo esto que habíamos hablado respecto a la estilística y respecto a la gramática, en la cual debe ir enmarcada toda la sección de la introducción. El primer paso para esto es presentar el tema del informe. Al principio, comienza con la introducción, con una descripción breve y general del tema principal que aborda la tesis, contextualizando su relevancia. Para esta parte vamos a utilizar una temática de ejemplo para que así nos podamos dar cuenta de cómo deberían aplicarse estos pasos. Nuestra temática de ejemplo va a ser el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias de escritura en estudiantes universitarios de nivel intermedio en Bolivia. Recordemos, el paso 1 que habíamos mencionado es presentar el tema de informe, que comienza con la introducción en una breve descripción y general del tema principal que aborda la tesis, contextualizando su relevancia. O sea, que esta temática que hemos presentado acá debería ir más o menos en la parte introductoria de la siguiente manera. La globalización y la creciente demanda de competencias en inglés han generado un interés significativo en metodologías efectivas para la enseñanza de este idioma, en contextos educativos diversos. En este marco, la presente tesis aborda la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, a partir de eso, vamos a tener el paso 2, que consiste en exponer el problema central, el cual consiste en identificar claramente el problema que motivó la investigación, destacando los aspectos más importantes o críticos que se asumieron como un desafío a resolver. En nuestro ejemplo, iría más o menos: a pesar de los esfuerzos por mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes, muchas instituciones enfrentan desafíos como la falta de motivación y recursos didácticos innovadores. Este estudio aborda la problemática de la baja participación activa en clases de inglés, un obstáculo crítico para el desarrollo de habilidades comunicativas. El paso 3 será definir el propósito de la investigación. Acá se debe explicar el objetivo principal del estudio, indicando qué se busca lograr y evaluando en qué medida se alcanzaron los resultados esperados. En nuestro ejemplo iría: la investigación tuvo como propósito principal analizar el impacto de estrategias basadas en proyectos en el aprendizaje del inglés, con el objetivo de mejorar la producción oral y escrita de estudiantes de nivel intermedio. Los resultados obtenidos evidencian avances significativos en ambas competencias. El paso 4 será indicar el enfoque teórico, mencionar el marco conceptual o paradigma que sustentó el análisis del problema, resaltando cómo éste influyó en el desarrollo de la investigación. Entonces, en el ejemplo y en la redacción, esto iría como: el análisis se fundamentó en el paradigma constructivista, que enfatiza el aprendizaje activo y significativo. Este enfoque permitió entender cómo los estudiantes construyen conocimientos a través de experiencias prácticas y colaborativas. El paso 5 será ahora describir la metodología utilizada, detallar de manera general los métodos empleados para recopilar y analizar la información, explicando cómo contribuyeron a comprender el problema investigado. En nuestro ejemplo, esto se escribirá: para la recolección de datos se emplearon técnicas mixtas, que incluyeron cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y observación participante. Estos métodos facilitaron una comprensión integral del impacto de las estrategias didácticas implementadas. Finalmente, el paso 6 será presentar los resultados clave. Recordemos que hasta este punto, como ya se ha hecho la investigación, ya tengo resultados, ya tengo una conclusión y ya sé si mi hipótesis se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces puedo presentar ya los resultados clave.
Y obviamente en esta parte se resumen los hallazgos más significativos, enfatizando los nuevos conocimientos o aportes relevantes que se lograron a través del estudio. En nuestro ejemplo, esto iría como: los hallazgos revelan que el estudio de proyectos incrementó significativamente la motivación de los estudiantes, promoviendo una mejora del 30% en la producción oral y del 25% en la escrita, según las evaluaciones realizadas antes y después de la intervención. Entonces, recordemos que todos esos pasos puntuales que hemos detallado anteriormente ya provienen de la investigación que ya ha sido hecha. En este punto ya no tengo que investigar más porque todo ya ha sido hecho, entonces yo simplemente voy reportando todo aquello. Técnicamente lo que hemos visto en los ejemplos anteriores quedaría como lo que pueden ver en esta sección de introducción de nuestra temática de ejemplo.